Bueno, bienvenida y bienvenido a este nuevo video donde hoy les voy a traer un tema que a mí me encanta en lo personal, que realmente lo he procesado mucho y lo sigo haciendo, por supuesto, y que tiene que ver con los valores en nuestra vida, ¿sí? Los famosos valores. ¿Vieron cuando hablamos de, sos una persona de valores o no sos una persona de valores? Bueno, hoy van a descubrir que todos somos personas de valores, pero hay personas que son conscientes de esos valores y personas que no. A mí me gusta al menos verlo hoy de esa manera. ¿Por qué? Porque el tema valores es súper inconsciente, es decir, no solemos ser conscientes de nuestros verdaderos valores. Y hoy les voy a mostrar, les voy a compartir un poco de información sobre cómo darnos cuenta de cuáles son esos valores, en dónde podemos verlos y empezar a entender de dónde vienen también y que de alguna manera se pueden transformar, obviamente. Y sobre todo, la semana pasada subí un video, una masterclass sobre cómo plantearse objetivos, ¿sí? Este video va a estar muy relacionado a cómo ustedes también pueden plantearse objetivos que sean coherentes, ¿sí? Si ustedes tienen en claro sus valores, sus objetivos van a ser coherentes con sus valores. Es decir, ¿qué es lo importante para ustedes? ¿Por qué es importante esto? De que ustedes sepan y tengan mucha más conciencia de sus verdaderos valores. Porque por ahí pasa que se plantean objetivos que en realidad después se dan cuenta en el camino que no era algo tan importante. Eso puede pasar. A mí me ha pasado que no era tan importante para ustedes, obvio, porque siempre lo importante es relativo a cada persona, ¿sí? Por ahí lo que para mí es importante, para vos no, y viceversa. Entonces, para esto es importantísimo tener en claro esos valores. ¿Qué es lo importante para mí en la vida? ¿No? Y ahí ya estoy empezando a entrar en el tema de cuál es la, vamos a decir, la pregunta que hay que responderse para entender bien cuáles son tus valores en la vida, ¿no? Responde, si yo lo tengo que decir en una pregunta, responda a esa pregunta, ¿qué es lo importante para mí en la vida? Entonces, obviamente, si ya hiciste la masterclass, buenísimo, puedes venir acá a reforzar y a rechequear si todos tus objetivos se alinean a tus valores realmente. Y si no la hiciste todavía y estás viendo este video primero, bueno, después te invito a ver esa masterclass para que una vez que ya tengas más en claro estos conceptos en vos y en tu vida, puedas ir y hacer esa masterclass, que a diferencia de este video, la masterclass es más práctica. Esto sí lo puedes escuchar quizás mientras haces otras cosas, a modo podcast. Igual les voy a estar compartiendo información que yo te invito siempre a que tomes nota. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de apropiarnos de la información en una era y en una época donde la información abunda. Algo que necesitamos hacer es apropiarnos de eso. ¿Qué quiere decir para mí apropiarse de la información? Es procesarla. Entonces, cuando yo tomo nota de los puntos que a mí me parecieron importantes de cada contenido que veo. Bueno, ahí me estoy apropiando de esa información. Pueden encontrar videos donde hablan de los valores en un montón de canales, en un montón de lugares. Cada persona va a aportar algo distinto, algo similar, más, menos, te puede gustar más o menos, pero la idea es que de cualquier manera tomes nota, ¿sí? Y mismo si después buscas más información, hacelo, pero igualmente también toma nota. No te pongas a ver 30.000 videos de un mismo tema y que después tenés una ensalada y no sabes, al fin y al cabo, no terminás de tener una idea clara, un concepto claro sobre algo que estés buscando. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a arrancar. Vamos a arrancar sobre este tema de los valores y la relación que tiene con los objetivos, ¿no? En la vida. Bien, ¿qué son los valores? Como para empezar a enumerarlo en alguna forma más clara, los valores son principios fundamentales que guían nuestras decisiones, comportamientos y relaciones, ¿sí? Entonces acá ya tenemos muy clara una idea de hacia qué o hacia dónde estamos yendo cuando hablamos de valores. Puntos claves es el tema de tomar decisiones. Toda decisión que yo tomo en mi vida está subordinada a lo que para mí es importante, ¿no? Es decir, las decisiones, vamos a verlo en estas situaciones encrucijada, digo yo, donde tengo que ir hacia un lugar o hacia el otro. Cualquiera de los dos caminos que elige, los tres, los cuatro caminos o posibilidades que yo elige, es decir, la decisión que yo tome, va a terminar estando subordinada a lo que para mí es más importante. Después, más adelante, nos podemos dar cuenta si eso era realmente importante o no. A esto voy por eso lo importante de plantearse objetivos teniendo en claro y conscientes nuestros valores, para que después no pase eso de arrepentirnos. Igualmente yo considero que la vida es parte de ese camino de transitar también ciertos senderos donde a veces decimos, capaz que no quería ir por acá, pero al menos me animé, al menos tuve el coraje de hacerlo y ahora ya sé que eso no es tan importante.
Distinto a quedarnos a veces con la incertidumbre o con las ganas de, ah, ¿qué hubiera pasado? Sí. Y el tema de arrepentimiento, creo que está muy vinculado a los valores y lo voy a ir nombrando en distintas ocasiones, ¿no? El arrepentirse de. Lo dejo ahí, puntos suspensivos. Bueno, tema comportamientos y relaciones, ¿no? Es decir, a cómo nos comportamos también habla mucho de nuestros valores, ¿sí? Y las relaciones, a esto me refiero con qué tipo de relaciones yo tengo, cómo son mis relaciones, qué valoro en una relación, ¿sí? Llévenlo a relación pareja, familia, amistades, de trabajo, ¿bien? A todo tipo de relaciones. Porque ahí va a estar puesto también el foco de lo que yo voy a compartir con cada uno de estos vínculos. Entonces, es clave también tener en claro esos valores para yo saber si también tengo relaciones que respondan a esos valores, que sean coherentes con esos valores. ¿Bien? Porque si para mí yo tengo un vínculo, una amistad donde los valores son muy distintos, tarde o temprano esa relación no va a funcionar, pero no porque la otra persona sea mala o yo sea el malo, no se trata de eso, sino que se trata de tomar conciencia y responsabilidad, hacernos cargo de que miramos la vida de formas distintas y está bien, ¿sí? Si para mí lo valioso es una cosa y para vos es otra, bueno, buenísimo. Estamos en distintas sintonías, al menos hoy. Capaz que en el futuro nos volvemos a encontrar con valores más similares, quién sabe, ¿no? Porque la vida también tiene que ver con un transitar y para mí vamos reforzando o descubriendo valores. Y para mí eso está bueno, darnos el espacio de ese proceso. ¿Sí? Bien, entonces, son las normas o los principios que guían la forma de actuar, de ser y de pensar de los individuos y de las sociedades, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, guían nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Entonces, esto a nivel individual y a nivel social. Fíjense la importancia que tiene el tema de los valores y de tomar conciencia de cuáles son esos valores, ¿sí? Yo considero que nuestra educación no tiene este tipo de, justamente de educación, nuestro sistema educativo, vamos a decir, no tiene una educación consciente de los valores y de entender el impacto que tienen estos en nuestra vida y en nuestro entorno. Bien, porque después pasan acontecimientos que no entendemos por qué suceden y suceden porque, por justamente nuestra escala de valores. Por ejemplo, acá hace unos días estuvo sucediendo acá en Argentina, me refiero en la Patagonia de Argentina, depende de donde seas, por ahí conoces esta noticia. Sucedió que se incendiaron un montón de bosques dentro de lo que es la Patagonia, ¿no? Bosques que obviamente llevan años que puedan reforestarse, pero esto hay todo un negocio inmobiliario detrás de este tipo de acciones, donde lo que está muy claro de los valores de estas personas es el dinero, vamos a decir, ¿no? Donde hay otras personas que no están de acuerdo con esto que sucedió, yo me incluyo, porque los valores de esas personas están en otra cosa que no tiene que ver que no están en el dinero, sino que hay una cuestión de escala, por eso digo, de escala de valores. Si el dinero está por encima, vamos a decir, de la naturaleza o de lo natural o de la vida, podemos decir también, como le podemos llamar a veces a este concepto de naturaleza, bueno, vas a tomar cierto tipo de decisiones. Estas personas no les interesa tanto como si les interesa más el dinero, ¿no? Y ahí aparece claramente en sus acciones, comportamientos y decisiones qué es lo importante para estas personas. Como digo, ahí es donde aparece esto de la escala de valores. Lo traigo como un ejemplo para que puedan empezar a analizar lo importante que es tomar conciencia de esto, ¿sí? Esto a un nivel por ahí más social, a un impacto más ambiental también, pero justamente por eso considero que es re importante. A nivel personal ocurre lo mismo. Entonces, acá algo importante también es entender cuándo se originaron los valores en nosotros, digamos, cuándo se originan. Bueno, obviamente en nuestra infancia, a través de influencias familiares, culturales y experiencias personales. En todo ese caminito, nosotros aprendemos los valores. Y ojo acá, cuando hablo de nuestra infancia o nuestra niñez, o bueno, obviamente nuestra educación de cuando éramos pequeños, también en las escuelas, etcétera, no tiene que ver los valores, algo que he observado, no es una cuestión de esto no se hace o esto se hace, ¿no? En el sentido de decir. Porque muchas veces pasa que sí, me enseñaron y me decían esto no se hace, me lo decían, pero después yo veía en el ejemplo, en la práctica, y hacían lo que me decían que no se hacía. Entonces, ¿qué me están enseñando ahí? Primero que el verdadero valor es el que está manifestado en la acción, en el comportamiento, no en la palabra solamente, digamos, ¿no? Ahí tiene que ver con una cuestión de coherencia.
Y por otro lado, el valor que me están enseñando es el del doble discurso, el que yo digo A y hago B. Y eso es algo muy común y muy normal en nuestra sociedad, para mí, y en el entorno en el que vivimos. Por eso vuelvo a reiterar, los valores son inconscientes, porque nos terminamos engañando muchas veces a nosotros mismos, haciéndonos creer que mis valores son ABC y después yo actúo HJK, ¿sí? Así que esto para que ustedes vayan también observándose a ustedes mismos en esta cuestión de los valores. Que siempre responda qué es lo importante. Bien, entonces es importante comprender la importancia de los valores, su impacto en nuestra vida y cómo alinearlos con nuestras metas personales, objetivos y nuestra vocación. Bueno, el tema objetivos un poco ya les hablé y si después los vuelvo a invitar a que vayan a ver esa, si es que no la vieron, vayan a ver la masterclass de objetivos. Es muy práctica, es para que agarren y se pongan a hacerlo. Eso sí que no es modo podcast para que lo escuchen, es para que lo hagan, que lo apliquen. Porque realmente les estoy pasando una fórmula que funciona, me ha funcionado, me viene funcionando muy bien y realmente les puede ayudar mucho en su vida a concretar eso que por ahí a veces les cuesta o que no saben cómo empezar. ¿Bien? Y nuestra vocación. A ver, cuando yo hablo de vocación, y acá también los invito a buscar, tengo varios videos donde hablo sobre este tema, sobre cómo encontrar tu vocación. Bueno, dejo algunas fórmulas, tips, reflexiones también al respecto. Cuando hablo de vocación no hablo simplemente de elegir una carrera o un trabajo, ¿sí? Hablo de un estilo de vida. Cuando nosotros elegimos, primero encontramos esa vocación, es decir, aquello a lo cual nos queremos abocar, ¿no? Aquello a lo cual nos queremos dedicar, también está subordinado a un estilo de vida. No es lo mismo la vida de un abogado que la de un carpintero, ¿sí? Son estilos de vida diferentes. Y está bien, pero para que yo sepa cuál es ese estilo de vida que yo quiero, tengo que tener en claro qué es para mí, qué es lo importante, cuáles son mis prioridades, qué cosas tienen valor, justamente los valores, ¿no? ¿Qué es lo que para mí tiene valor en la vida? ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo ahí voy a poder elegir, ya sea una carrera, un trabajo, un oficio, una profesión, ¿sí? Y un estilo de vida, un ecosistema que de alguna manera rodee todo eso también. Entonces, cuando yo hablo de vocación, hablo de toda esa profundidad, ¿sí? Que esto un poco responde a cuando yo trabajo el tema de los valores con consultantes, trabajo siempre el tema de propósito, visión y misión. Está súper conectado con esto. Todo ese esqueleto de trabajar, ¿no? Lo que es esa, yo le digo la estructura del ser, junto con los valores, bueno, hace que yo tenga muy en claro hacia dónde quiero ir, mi camino vocacional, qué es lo que yo tengo para darle al mundo, bueno, responde un poco a todo eso, ¿sí? Entonces yo considero que los valores es clave en todo este camino también. Así que si por ahí te encontrás en una crisis vocacional de sentido, de decir, che, ya no sé si me quiero dedicar a esto, bueno, es clave que empieces a replantearte tus valores. Porque por ahí lo que era importante, eso también, lo que era importante hasta ayer, hoy ya no es tan importante. Y eso es natural, está bien que pase porque vamos creciendo, vamos cambiando. Eh, Hay una cuestión de etapas en la vida que es natural que eso suceda. Avanzamos un poquito. Después tenemos lo que es tipos de valores, ¿sí? Los tipos de valores es una manera de poder organizar esto. Simplemente tiene esa función. Como para empezar a organizarnos en esta cuestión de los valores y decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo inicio esta cuestión de los valores, ¿no? Acá también lápiz y papel. Entonces yo lo divido en tres partes como para empezar a organizarlos que tienen que ver con los valores vinculares, ¿sí? Relacionado con el círculo de personas que te rodea, familia, amistad, pareja, hijos si tenés hijos, bueno, todo eso es decir, qué es valioso para vos en ese entorno, en esa manera de relacionarte, ¿sí? ¿Qué es lo que compartís con toda esa gente también? ¿No? ¿Qué actividades? Bueno, en todo eso va a estar ahí los valores en cuanto a lo que son los valores vinculares, ¿no? ¿Qué es lo importante para vos en un vínculo? Bien, no sé, la comunicación, por ejemplo, como para empezar a darles también algunos tips que ustedes puedan tener ahí a mano. Si para mí es importante la comunicación, vamos a decir, sincera o honesta, como valor, si le queremos poner como un título, eh, después hay que ver en la práctica qué quiere decir eso para cada uno, porque eso también es importante. Cuando trabajamos con valores, a veces elegimos conceptos re bonitos como, bueno, la comunicación honesta, ese es uno de mis valores.
Después voy a la práctica y digo, ¿y cómo sería una comunicación en esta? ¿Cómo se empieza a hacer esto? ¿Lo estoy siendo o no? Bueno, ahí es donde aparece el trabajo del coaching, por ejemplo, ¿no? Empezar a ver en lo cotidiano, en lo práctico. Después tenemos los valores materiales, como para también, ¿no? Englobarlo un poco en lo que es el mundo material, por así decirlo, relacionados con la realidad tangible y medible, ¿sí? Entonces, logros, concreciones, cosas, propiedades, ¿no? Las cosas en general, qué sé yo. Si me quiero comprar un auto, qué tipo de casa me gustaría tener, en qué tipo de barrio me gustaría vivir. Bueno, todo eso yo lo englobo dentro de lo que son los valores materiales. Porque también muchas veces vamos atrás de valores o de cosas materiales que en realidad capaz que no lo quería yo realmente. Lo hice porque se suponía que tenía que hacerlo y la sociedad de alguna manera me muestra que ese es un valor, que eso es valioso, que eso va a ser reconocido. Pero si yo realmente yo no valoro eso, te vas a sentir vacío. Vas a tener la mansión y si vos realmente no valorás esa mansión porque no la sentís genuina, vamos a decir, que realmente diga, sí, esto tiene que ver conmigo, va a estar vacío, ¿no? Es decir, eso que logres, esa concreción, eso que concretes, no va a tener un verdadero valor para vos, ¿no? Y esto, ojo, para que se presten atención, yo no sé bien quién está escuchando del otro lado, entonces, sea lo que sea, yo digo mansión como para ponerlo siempre en un extremo, se puede entender más uno, ¿no? En esa perspectiva. Pero esto aplica a cualquier cosa, lo que vos tengas y en la posición en la que estés económicamente hablando también, ¿no? Luego tenemos los valores espirituales, ¿no? En tercer lugar tenemos los valores espirituales, que yo los relaciono con esta cuestión de los aspectos que nos conectan con lo trascendental, ¿sí? Para mí la premisa, esto parte de la premisa de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Una frase que por ahí ya la has escuchado. Entonces, entender que cuáles son esos valores que a mí me conectan con esta sensación de que hay algo más que trasciende, ¿no? Esta vida más humana, vamos a decir, trascendental, es importante también. Por ejemplo, ¿qué puede ser? La meditación, la gratitud, ¿no? ¿Qué cosas me conectan con la gratitud? ¿Qué cosas me conectan con la contemplación, con la conexión conmigo? Por eso digo la meditación, pero hay un montón de prácticas y maneras. No importa el cómo. Lo importante es que eso que ese valor se manifieste de alguna manera en tu vida, ¿no? Que te conecte con tu espiritualidad, con eso que para vos es sagrado, ese momento sagrado y único que decís, uff, no sé, fui de vacaciones, escalé un cerro y cuando estaba ahí arriba sentí que había algo más, ¿no? Sentí que la vida tiene un sentido más grande, por darles un ejemplo. Bueno, ese tipo de sensaciones me refiero yo, que para mí son muy importantes. Entonces, vínculos, mundo material y mundo espiritual, si lo tenemos que poner ahí de alguna manera. Vayan tomando nota. Bien, valores en práctica. Bien, me va a traer como cuatro conceptos clave que me parecen muy importantes a la hora de hablar de poner los valores en la práctica, porque si no nos quedamos con la teoría de todo muy bonito, pero y la idea, al menos mi manera de trabajar siempre es me arremango y vamos, dale. Entonces, valores en práctica tienen que ver con la autoconciencia, la alineación, la constancia y la resiliencia. La autoconciencia tiene que ver con evaluar si tus acciones diarias reflejan tus valores. ¿Sí? Una manera de poner en práctica son estos cuatro pilares, vamos a decir, estas cuatro maneras de nosotros poder empezar a ver si esos valores están o no en la práctica. ¿Sí? Como les decía, no que yo diga que mis valores son A y que en la práctica actúo como H. ¿Sí? Entonces, tomar conciencia de nosotros mismos. Y esto acá, evaluar las acciones diarias. ¿Sí? Yo siempre digo una manera muy sencilla, vamos a decir, o eficiente, mejor dicho, de poder ver si estamos alineados a nuestros valores verdaderamente, es agarrar y tomar nota de qué es lo que hago en, por ejemplo, 2 o 3 semanas de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que hice últimamente? A ver, ¿qué hice? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué hago a nivel hábitos? ¿Sí? ¿No? En el día a día a qué le dedico más tiempo, ¿no? En ese sentido, tómenlo como con ese concepto.
¿Y qué decisiones tomé ante diferentes circunstancias o acontecimientos que sucedieron que no estaban por ahí en mis planes, pero que pasó? Ya sea desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Como me invitaron a ir al cine y dije que no porque prioricé hacer otra cosa, ¿no? Como llevándola a cualquier tipo de ejemplo, pero tómense ese tiempo y ahí se van a dar cuenta en dónde están sus valores. Porque en vez de priorizar, qué sé yo, una salida con amigos, prioricé descansar. Bueno, dentro de mis valores, descansar es más importante. Punto. Después puedo decir, che, no, pero no me gusta esto con lo que me estoy encontrando. Bueno, buenísimo. Ahí es donde viene la parte de transformar tus valores. Y eso es algo clave. No se queden con esta idea de, bueno, mis valores son estos y ahora qué hago. No, bueno, si no los querés realmente o hay algún valor que quieras cambiar o incluso mejorar y potenciar desde la experiencia, bueno, bienvenido sea, pero primero tenés que saber dónde estás parado. Y esa es la mejor manera. Hechos tangibles, ¿sí? Después la alineación, aparece esto que les venía compartiendo con respecto a los objetivos, es establecer metas y objetivos que estén alineados con tus valores, ¿no? Ahí voy a saber que yo estoy alineado a esos valores. Por eso esto es clave, si no, esos objetivos, de alguna manera, tarde o temprano me voy a dar cuenta que no lo quería tanto. Y ahí aparece también una frustración, entonces mejor evitemos ese tipo de frustraciones o de también malgastar el tiempo en algo que al final no lo quería tanto. Entonces, ir bien a esta cuestión de los valores, sincerarse bien con ustedes mismos de qué es lo importante y una vez que eso ustedes lo tengan en claro, obviamente los va a obligar a tomar decisiones en su vida. Es así, eso también, ¿eh? Este es un camino de hacernos responsables de la vida que queremos. Ojo, no lo romanticen esta cuestión de los valores. A lo que voy es que puede ser incómodo porque se pueden dar cuenta que están caminando de una manera con ciertas personas y frecuentando ciertos lugares que realmente no los representan. Y ahí es donde hay que tomar decisiones. Y ahí es donde digo, yo viene la incomodidad en un principio de poner límites, decir, no, esto yo ya no lo quiero. Y bueno, obviamente de afuera puede haber respuestas que entiendan mejor o peor, pero es parte del camino. Por eso digo, ojo, tómenlo con esa seriedad o esa responsabilidad a esto también, ¿no? Para que obviamente después puedan frecuentar lugares o vincularse con personas que estén más alineadas a eso. A eso me refiero. Entonces, después aparece la constancia. Bueno, adoptar hábitos que fortalezcan esos valores. Es decir, como les decía, por ahí ustedes dicen, sí, este valor lo tengo, pero me gustaría mejorarlo, me gustaría potenciarlo. Bueno, buenísimo. Ahí me voy a los hábitos. Todo esto también hablo en esa masterclass sobre objetivos. Hablo de los hábitos, de cómo generarlos o transformarlos. Y lo mismo, ¿bien? Y ahí puedo ir mejorando ese tipo de valor que yo tenga. La resiliencia, bueno, aprende a mantener tus valores frente a los desafíos. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes en la vida, como lo que siempre termina reflejando nuestros valores es qué decisión tomé ante esa situación que parecía, uff, como esas encrucijadas, que vos decís, acá la vida me está poniendo a prueba, ¿vieron? Bueno, ahí vamos a decir, la vida te está poniendo a prueba en cuanto a tus valores, ¿sí? A ver si realmente eso que vos venís diciendo es realmente importante. Y ahí te va a poner esa prueba específicamente, ¿sí? Y ahí ustedes tomarán esa decisión. Pero acá, si yo tengo muy en claro los valores, si yo no estoy como muy dudoso en los valores y todavía digo, che, no sé, ¿qué es esto importante o no? Si yo no estoy en esa sintonía de tanta duda, si tengo muy en claro mis valores, esas circunstancias, digamos, va a ser mucho más simple trascenderlas, ¿sí? Esas circunstancias de encrucijada, vamos a decir. Si yo estoy muy dudoso de mis valores, y sí, me va a costar mucho más. Entonces, hasta acá esos cuatro pilares, vamos a decir, son clave para ustedes poder organizarse en sus valores. Bien, les voy a compartir una frase reflexiva de Mark Manson, que los invito también a leer su libro. Mark Manson hizo un libro que se llama El sutil arte de que casi todo me importe un carajo o una mierda. Creo que son dos libros distintos, yo tengo el de Un carajo, eh, pero básicamente entiendo que apuntan a lo mismo. Es un libro de desarrollo personal, yo sé que el título a veces como que genera algo raro, como no pareciera, pero créanme. Y tiene mucho que ver con esta cuestión de los valores. A mí en lo personal me ayudó mucho a reflexionar sobre esto en mi vida. Y una frase que les quiero compartir es que los valores giran alrededor de la priorización. La cuestión aquí son las prioridades, nos dice Mark Manson. Y si lo tenemos que poner en una síntesis es eso, ¿no? Si yo tengo en claro
Mis valores tengo en claro mis prioridades y viceversa. Entonces, la prioridad es eso que es importante, que les decía al principio. Y muchas veces nos pasa, y yo lo observo, me pasó a mí y por momentos me puede pasar, de que no tenemos en claro esas prioridades. Y si no tenemos en claro las prioridades, estamos tomando decisiones al tuntum, ¿no? A lo que viene, bueno, dale, prueba, a ver, dum, dum. Entonces, obviamente eso me va a dar resultados que van a reflejar ese tipo de comportamiento. Por eso digo importantísimo. Valores, fíjense lo importante que es para nuestra vida. Así que bueno, vayan a leer ese libro. Y para ir cerrando, les quiero compartir una breve reflexión que es de una persona muy conocida a nivel mundial, es Steve Jobs, el creador de Apple o el fundador de Apple. Seguramente lo conoces. Supuestamente él dejó una carta antes de morir. Él murió con 56 años de cáncer, creo que de páncreas, si mal no recuerdo. Y supuestamente digo porque, bueno, vieron cómo son estas cosas cuando son así personas muy famosas y que sale a la luz información. Vieron que la información hoy en día es muy manipulable, entonces yo eso lo quiero dejar en claro. Y si ustedes buscan su carta antes de morir y ponen así, van a encontrar información, pero bueno, también van a encontrar esta cuestión de que, bueno, puede ser como puede no ser. Al margen de eso, yo lo quiero compartir porque me parece una manera de reflexionar sobre los valores, así que tómenlo desde ese lugar. Yo considero que de algún modo sí, seguramente fue una persona que pudo haber reflexionado sobre esto y eso también me parece como muy valioso. Entonces, sabemos, contexto, Steve Jobs, fundador de Apple, una empresa súper reconocida a nivel mundial, por lo tanto él súper multimillonario. Y falleció muy joven, 56 años, o sea, 56 años claramente podía vivir 30, 40 años más sin ningún problema, sobre todo sabiendo que lo económico lo tenía resuelto al menos. Pero ahí es donde está un poco el chiste de esta película, ¿no? Bueno, dice así, les voy a leer un poco un par de palabras como una síntesis que yo decidí notar. En su carta, supuestamente, dice, he alcanzado la cima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás, me voy a acercar un poquito, por si no se escucha, a los ojos de los demás, mi vida es el epítome del éxito, ¿no? Como para los demás, él llegó al top. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. ¿No? Estaba muy acostumbrado a tener riquezas, materialmente hablando, por doquier. O sea, era algo que hasta tenía en niveles que ni nos podemos imaginar, seguramente. En este momento, tumbado en la cama del enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y las riquezas que tanto me enorgullecían han palidecido y perdido sentido ante la inminencia de la muerte. Y acá es donde yo les quería traer este concepto de la muerte. Y les leo la última frase. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, dice, ¿no? Pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde, la vida. Entonces, acá quiero traerles esta cuestión de la vida-muerte, la relación que hay entre vida y muerte. Esta relación, yo que soy astrólogo también, si ves ahí mi canal vas a ver que tengo videos de astrología, tiene que ver con el eje Escorpio-Tauro, ¿sí? Vida-muerte. Ambos opuestos complementarios. Entonces, la muerte para mí es lo que más nos conecta con los valores y con la vida. Y fíjense que vivimos en una cultura donde negamos mucho la muerte, donde no estamos acostumbrados a hablar sobre eso, donde no le damos mucha importancia. Y hablar sobre eso me refiero a hablar conscientemente sobre el proceso de muerte. No hablo de, sí, obvio, decimos, sí, falleció tal persona, lo que fuere, hubo tantos muertos en un accidente, pero eso no es hablar de la muerte, a lo que yo me refiero. A lo que yo me refiero es a reflexionar sobre la muerte, a entender el proceso que hay en la muerte. Eh, y obviamente, más allá de la muerte física, vivimos muchos procesos a lo largo de la vida que tienen que ver con procesos de muerte y transformación, ¿no? Por eso ahí traía también este concepto de Escorpio como signo. Si seguís la astrología o entendés un poco, me vas a entender hacia dónde voy. Y si no, te invito a ver el video de Escorpio en mi canal y el de Tauro y vas a entender mejor de qué estoy hablando. También te va a súper ayudar, más allá de que si sos del signo o no. Te va a ayudar a entender esto que estoy hablando. Entonces, para mí la muerte siempre nos pone de cara a entender lo verdaderamente valioso en la vida para nosotros. Fíjense a Steve Jobs, suponiendo que esta carta sea real.
él se dio cuenta que tenía, vamos a decir, todo lo que en general nosotros consideramos que es todo. Vos decís, ¿qué le faltaba a este hombre? Tenía todo, tenía la fama, tenía el éxito, tenía todo el dinero, era multimillonario. Sin embargo, él se dio cuenta que en sus últimos días o en su último tramo de vida falleció de una enfermedad súper joven, como les digo, 56 años, y se dio cuenta de que todo, ese todo al final no tenía tanto valor como él creyó. Y acá es donde aparecen las creencias muchas veces, ¿no? Por eso les digo, los valores es algo para reflexionarlo cada uno con ustedes mismos y un proceso profundo. No es algo que yo digo, bueno, me pongo un día a escribir sobre eso, y ya está, tengo en claro los valores. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Sobre todo, como les digo, vivimos en un marco sociocultural donde hay muchos, básicamente todos los valores están implantados, vamos a decir. No estamos programados para pensar que lo importante en la vida es X cosa. Por eso el ejemplo que les decía de él, el bosque que se quemó, ¿no? Socialmente valoramos, por ejemplo, mucho más el dinero, considero yo, que otro tipo de cosas, ¿no? Que los vínculos, que el bienestar emocional, que el bienestar físico y el bienestar en todos los aspectos, ¿no? Y yo acá no estoy hablando de que el dinero no sea importante, es decir, no sé, esto yo lo compré con dinero, ¿se entiende? Pero hay que aprender a darle el lugar a las cosas que les corresponde realmente. Porque creo que uno de los temas más importantes a resolver como humanidad es primero integrar a la muerte como parte del proceso de la vida. Porque eso ya nos va a decir, ok, la vida es, si hay algo que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, porque es finito, ¿sí? Cada minuto que pasa, ahora que estás viendo este video, si lo estás viendo, cada minuto que pasa es, ya está, no hay vuelta atrás. Eh, todos tenemos una fecha de caducidad. Entonces, acá los invito a preguntarse, ¿realmente le voy a seguir dando importancia a esas cosas que supuestamente son importantes, pero que en realidad para mí no? Eso cada uno lo va a descubrir. Yo acá no te puedo decir qué es importante y qué no. Yo tengo en claro qué es lo importante para mí en la vida hoy, o al menos hoy tengo en claro eso. Después no digo que no pueda cambiar alguna cuestión. De hecho, yo considero que sí, porque para mí eso también es parte de la vida. Pero hoy tengo muy en claro un montón de prioridades en mi vida. Y eso realmente a mí me ha costado mucho llegar a ese punto donde aparece una seguridad que no tiene precio. Una seguridad, digo, de moverse en la vida. De decir, no, si yo ya tengo en claro que esto es lo importante. O sea, no voy a estar perdiendo tiempo de ver si eso lo hago o no lo hago, si busco. ¿Se entiende? Por eso es importante esto a la hora de plantearse objetivos. Entonces acá les traigo esto, esta idea también de ¿vivimos la vida o duramos en la vida? ¿No? Porque no es lo mismo. Yo puedo llegar hasta los 100 años, y acá por eso también traía este ejemplo, y decir, che, al final no viví lo que me hubiera gustado vivir. Y creo que habrás escuchado algún ejemplo de alguna persona mayor que se dio cuenta de eso. Si viviste por ahí el proceso de muerte de algún abuelo, algún familiar cercano mayor, o de alguna peli, no importa que viste, ¿no? De que cuántas veces vimos en una peli una historia donde vemos que esa persona mayor se arrepiente de no haber hecho X cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenía o no se animó a ir tras eso que realmente era importante para esa persona. Y acá quiero ir cerrando con esto porque me parece importante que reflexiones sobre este tema de los valores y que te fijes el impacto que tienen en tu vida. Porque si vos no te detenés, aunque sea un rato, a reflexionar sobre lo verdaderamente importante para vos en la vida y en tu vida, vas a hacer un montón de cosas, vas a lograr un montón de cosas, sí, pero que van a estar vacías, ¿no? Y acá no estoy hablando de que tener cosas materiales es malo o bueno. Simplemente que lo que sea que obtengas a nivel material o vincular incluso, sea realmente genuino para vos y que sea importante y valioso para vos, porque eso es lo que te va a llenar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido toda esta información. Mirarlo las veces que sea necesario. Si necesitas reflexionar más al respecto, les dejé varios tips, varias fórmulas como para que ustedes empiecen a conectar con esto también, como les digo, de manera práctica. Y quédense con esta reflexión. Quédense con esta reflexión de Steve Jobs, ya sea que no es o no real esta carta, creo que igual la podemos aprovechar para un espacio reflexivo sobre la importancia de la vida y la muerte en nuestro camino y en la construcción o deconstrucción de nuestros valores. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te felicito por haber llegado hasta acá
Te agradezco por haber visto este video. Puedes compartirlo con aquellas personas que consideres necesario y que les pueda servir también este tipo de información o reflexión. Y nos estamos encontrando en próximos videos. Y también te invito a que puedas suscribirte al canal. Nos vemos.